Bienvenidos a un momento de tranquilidad y serenidad. En este espacio, te invitamos a sumergirte en el suave susurro de historias que te guiarán hacia un dulce descanso. Cierra suavemente tus ojos. Encuentra una posición cómoda y permite que las palabras te envuelvan como una cálida manta de paz. Dejaremos atrás las preocupaciones del día y nos sumergiremos en un mundo de sueños. Déjate llevar por la calma, respira profundamente y permite que la magia te transporte a un estado de paz profunda. La mayoría de los historiadores coinciden en que el periodo histórico de la antigua Grecia comenzó en torno al año 1200 a.C., con la llamada Edad Oscura, y terminó en el año 146 a.C. con la conquista romana tras la batalla de Corinto. Algunos historiadores adelantan el comienzo de la antigua Grecia hasta el año 776 a.C. con los primeros Juegos Olímpicos, cuando ya estaban constituidas varias ciudades-estado, cada una con su propio estilo de hacer las cosas. La Edad Oscura griega no recibe ese nombre porque existan evidencias de que fue un periodo sombrío, sino precisamente por la escasez de fuentes de información que la refieran, por lo cual es muy difícil reconstruir las realidades de esa etapa histórica. La Edad Oscura comenzó con el colapso de la civilización micénica, y aunque algunos especialistas opinan que fue un periodo de receso, no existen evidencias para probarlo. Tras el fin de la Edad Oscura, comenzó la Edad Arcaica griega, que tampoco se distingue por la abundancia informativa, pero que permitió que emergieran los rasgos civilizatorios, que quedaran plenamente cristalizados en la posterior época clásica, que es la más famosa de la Grecia antigua. La única vez que todas las ciudades-estado de Grecia estaban unidas fue con Alejandro Magno. Ciudades-estado griegas como Esparta, Atenas, Corinto, Olimpia y muchas otras ya tenían siglos de existencia y comerciaban y se aliaban unas con otras. Alejandro conquistó las antiguas ciudades-estado de Grecia, pero respetaba y admiraba la cultura griega y sintió que su misión era difundirla por todos los territorios que iba arrebatando al imperio persa. En la primavera del año 335 a.C., Alejandro lanzó una exitosa campaña hacia Iliria y Tracia, camino al sur del Ática. Alejandro visitó el famoso oráculo de Delfos, donde un general ateniense había destituido a la pitonisa del templo, restituida en su cargo por el hijo de Filipo II de Macedonia. La entrada a Atenas por parte del Magno fue atípica. Los atenienses cerraron sus puertas
por temor al ejército macedonio. Pero Alejandro sentía tal respeto por los sabios atenienses y por la cultura de la ciudad, que no la atacó, sino que propuso entrar solo a dialogar, con unos pocos acompañantes. Una vez traspuestos los muros por la delegación macedonia, encabezada por Alejandro, los atenienses reconocieron su supremacía y lo nombraron hegemón, título que ya había ostentado Filipo II y que convirtió también a su hijo en gobernante de toda Grecia. Influida por Atenas en Corinto, Alejandro protagonizó otra conocida historia que ilustra la seguridad en sí mismos que sentían algunos forjadores de la cultura griega y el respeto que les tenía el líder macedonio. Diógenes de Sinope estaba reflexionando y Alejandro le preguntó: «Diógenes, dime qué puedo hacer por ti». El filósofo cínico respondió irónico: «Apártate de ahí que me tapas el sol». Después el magno comentó: «Si no fuera yo Alejandro, me gustaría ser Diógenes». La antigua Grecia era una civilización, no un imperio, en el real sentido de las palabras. La antigua Grecia nunca fue un imperio ni probablemente un país. En su concepto histórico, un imperio es una entidad política, generalmente de considerable extensión, formada por varios territorios, naciones, países o pueblos, casi siempre creado mediante operaciones militares de conquista. Un imperio es un estado soberano, gobernado por un emperador. Suele contar con un centro dominante, como lo fue Roma para el Imperio Romano, o Gran Bretaña para el Imperio Británico, rodeado por unos dominios periféricos subordinados, cuyo grado de subordinación a menudo depende de la distancia. La antigua Grecia fue una coalición flexible de ciudades-estado, muy alejada del concepto imperial, a pesar de la enorme influencia que tendría hacia el futuro, superior en varios aspectos a la del Imperio Romano, uno de los más influyentes de la historia. Si bien las ciudades-estado de la Grecia antigua tenían un sustrato cultural y religioso común, que son afines a la definición de país, tampoco fueron conceptualmente un país, ya que nunca tuvieron una unidad política o una visión de conjunto, ni siquiera subordinada a un poder superior. Por fortuna, las invenciones de muchos antiguos griegos, que ni siquiera supieron que formaban parte de un solo paradigma cultural. Pudieron trascender y convertirse en el fundamento de la civilización occidental. Los antiguos griegos pensaban que sus mejores días ya habían pasado, desde que estaban en su punto más alto.
Ahora que Grecia está agobiada por una enorme deuda externa y sometida a un estricto programa de austeridad, controlado por los organismos financieros internacionales, se le recrimina a los griegos que hayan dilapidado su grandeza pasada y su rica herencia cultural. Los atenienses ya pensaban en su pasado con añoranza. Guerreros como Leónidas, heroico resistente en el paso de las Termópilas, y como Temístocles y Miliciades triunfaron en Maratón, eran los íconos de un tiempo que los antiguos griegos creían que no volverían. La desunión de las ciudades-estado de Grecia desde sus comienzos. La antigua Grecia siempre estuvo compuesta por ciudades-estado que tenían sus propios gobiernos independientes y, a menudo, intereses diferentes. Durante la mayor parte del tiempo, estos estados, frecuentemente conformados por una ciudad importante y una periferia relativamente pequeña, se enfrentaron entre sí. Por el dominio de otras partes de la región. De estas guerras entre ciudades hubo muchas, a menudo formándose coaliciones entre entidades citadinas en uno u otro bando, aunque la más conocida y célebre llegó a ser la contienda entre la militarista Esparta y la intelectual y liberal Atenas, dotada también de un poderoso ejército. Las ciudades-estado griegas también sufrieron el constante ataque del imperio persa, obligando a algunos de ellas a unirse contra el enemigo exterior. Algunas de estas legendarias batallas contra los persas, libradas entre los años 490 y 400 a.C., fueron Maratón, Termópilas y Platea. Por otra parte, las guerras greco-persas debilitaron la influencia de varias ciudades-estado griegas. En la región, la guerra del Peloponeso, concluida con una victoria espartana en el año 404 a.C., cerró la época de oro ateniense y, por extensión, de buena parte de Grecia, hasta la llegada de Alejandro Magno. Las ciudades-estado de la antigua Grecia se mantuvieron uniéndose temporalmente para combatir a los persas o luchando entre sí, pero incluso bajo el dominio de Filipo II y de su hijo los griegos nunca sintieron que formaban parte de un imperio unificado. La muerte de Alejandro Magno Alejandro extendió la cultura griega por Europa y partes de Asia y África, y después de su muerte a los 32 años en Babilonia, en el año 323 a.C.,
Muchas ciudades-estado de Grecia recuperaron la independencia. Sin embargo, los sucesores políticos de Alejandro lideraron el periodo helenístico, fundando 3 dinastías que fueron dominantes en su época tolemaica. Seleucida y Antigonida. Las 3 nuevas dinastías fueron fundadas por generales del ejército del Magno. La dinastía tolemaica fue iniciada por Ptolomeo I Sóquer en Egipto y subsistió hasta el año 30 a.C. Cuando los territorios egipcios se convirtieron en provincia romana, la dinastía seleucida se centraba en Oriente Próximo y en el apogeo de su poder incluía Netoúlie Central, el Levante, Mesopotamia, Persia, la actual Turkmenistán, Pemir y algunas regiones de Pakistán. El imperio seleucida colapsó por sus guerras intestinas y por la emergencia de la República de Roma. La dinastía antigónica gobernó Macedonia y parte de Grecia y subsistió hasta el año 168 a.C. Estas monarquías supieron conservar y alentar el espíritu griego en la lengua, la filosofía, las artes y las ciencias, abriendo un periodo de relativa paz política y prosperidad económica. El declive moral fue la causa de la caída de la antigua Grecia. Es un lugar común en la historiografía y la literatura que el declive moral fue una de las razones decisivas para la caída del Imperio Romano, la entidad imperial más importante de la antigüedad. Fue el poeta satírico romano Juvenal, quien vivió entre los siglos I y II de la Era Común, una de las primeras grandes figuras en alertar sobre la decadencia ética de Roma, al retratar a magistrados que eran clientes de millonarios y condenar el adulterio abierto. Roma se parecía a Grecia en muchos aspectos y difería en otros. El arte de Grecia era superior al de Roma, que terminó haciéndose repetitivo copiando al griego. Tanto Grecia como Roma contaban con sociedades formadas por ciudadanos, esclavos libertos y extranjeros. En Grecia los extranjeros eran llamados metecos, término sin ningún sentido peyorativo, aunque carecían de derechos políticos. En ambas sociedades la mujer estaba sometida al hombre, quien era el jefe de familia y figura decisoria en lo económico. Algunos detractores de Occidente señalan que su moral siempre ha sido más endeble que la oriental y ponen como ejemplo al Imperio Romano de Oriente.
que le sobrevivió un milenio al occidental. La guerra causó la caída de la antigua Grecia. La antigua Grecia floreció como civilización. Aproximadamente entre los años 800 y 300 a.C., aunque su influencia se mantuvo durante el periodo helenístico, después de la muerte de Alejandro Magno. Muchas personas creen que el apogeo que vivió Atenas se irradió por el resto del mundo conocido. Fue producto de una reunión afortunada, casual y excepcional. En el espacio y en el tiempo de grandes espíritus en la filosofía, la política, las artes, el teatro y otras facetas de la cultura. Finalmente Atenas y Grecia cayeron, y los historiadores han identificado varias causas. Para explicar su caída, una de las cuales es la guerra. Durante toda su historia, las ciudades-estado griegas fueron rivales y lucharon entre sí. Esta larga tradición de conflictividad tuvo su momento culminante en la Guerra del Peloponeso, que enfrentó a la Liga del Peloponeso, encabezada por Esparta, contra la Liga de Delos liderada por Atenas. Atenas dirigida por el estadista Pericles, en el apogeo de la época clásica, y sus generales, Cleón y Nicias, cayó ante la maquinaria de guerra espartana, liderada por Arquidamo II, Prácidas y Lisandro. El brutal y largo conflicto que tuvo lugar entre los años 431 y 404 a.C., agotó los recursos de ambos bandos y dejó en ruinas la mayor parte de Grecia. Siendo fácilmente abatidas después por el huracán, representado por Alejandro Magno. Problemas económicos. Como causa de la caída de la antigua Grecia, también se ha señalado que la decadencia y caída de la antigua Grecia tuvo que ver con el debilitamiento de su sistema económico. La economía de la antigüedad estaba fuertemente basada en la agricultura y el trabajo esclavo, y Grecia tenía la desventaja competitiva de la escasez de tierras agrícolas. De hecho, muchas guerras entre las ciudades-estado griegas se libraron por un trozo de tierra fértil de unas pocas decenas de kilómetros cuadrados. En los que se podía sembrar o criar algo de ganado. A principios del siglo VI, comenzó a desarrollarse una sólida actividad artesanal y el intercambio comercial fluido entre las ciudades-estado, procesos que crecieron en importancia. Durante el período clásico, la agricultura griega estuvo basada en los tres tipos de plantaciones básicas.
mediterráneas, cereales, viñas y olivos, el vino y el aceite de oliva llegaron a ser los principales productos comerciales. La ganadería vacuna era escasa y, por tanto, la industria láctea, por la escasez de pastos, por lo que los animales más comunes eran cabras y ovejas. También desarrollaron la apicultura para la obtención de miel, único producto conocido para endulzar. Esta economía precaria y muy poco diversificada se veía afectada, además, por la casi constante situación de guerra entre las ciudades-estado, que igualmente se vieron perjudicadas. Por la emergencia de nuevas rutas económicas, a las que no tuvieron acceso. La inestabilidad política acabó con la antigua Grecia. La inestabilidad política, derivada del casi permanente estado de guerra entre las polis griegas, debilitó a Grecia en su conjunto. Esta conflictividad distraía a los gobernantes de ocuparse de temas más urgentes, como la producción económica y el comercio exterior, y absorbía la mayor parte de los escasos recursos para financiar la maquinaria de guerra y no los programas de desarrollo. Las ciudades-estado griega se vieron fuertemente debilitadas, primero por sus guerras internas y contra el imperio persa, después por sus luchas frente a Alejandro Magno y finalmente por la emergencia de la República de Roma. Como nuevo poder hegemónico en la región del Mediterráneo, se suele citar el año 323 a.C., momento de la muerte de Alejandro Magno, como el hito que marcó el declive de la antigua Grecia. Dividido el vasto imperio macedonio en entidades imperiales de menor escala, dirigidas por los generales de Alejandro, Grecia empezó a perder importancia aceleradamente, hasta hacerse casi irrelevante en el contexto político y económico internacional, por mucho que su influencia intelectual perdurara, primero mediante los reinos helenísticos y después a través de Roma. En última instancia, la inestabilidad política en Grecia debilitó aún más a sus ciudades, estado haciendo más fácil la conquista por parte de los romanos. Una sequía de 300 años pudo acabar con la antigua Grecia. Hace una década, un equipo de la Universidad Paul Sabatier Toulouse, tercero de Francia, dirigido por el arqueólogo David Kaniewski, recolectó muestras de sedimentos de un antiguo lago salado de la ciudad portuaria de Larnaca, cerca de la mezquita chipriota de Jara Sultan Tekke.
El lago alguna vez albergó un puerto, pero hace miles de años quedó sin salida al mar, a través del cambio en el plancton y en las concentraciones de polen en las praderas marinas. Los investigadores franceses establecieron que el lago estuvo abierto al mar hasta cerca del año 1450 a.C. Cuando se transformó en un cuerpo de agua aislado, sin salida marítima, en el transcurso de un periodo de 100 años. Las proporciones de Pauling también permitieron inferir que la agricultura regional disminuyó drásticamente hacia el año 1200 a.C. y no se recuperó hasta el año 850 a.C. Este cambio climático provocó pérdidas de cosechas, escasez y hambruna, que precipitaron o aceleraron crisis socioeconómicas y forzaron migraciones humanas regionales. Aunque esta fuerte y prolongada sequía de 3 siglos y medio afectó directamente los periodos oscuro y arcaico de Grecia, pero no su época clásica, la patria que heredaron Pericles, Aristóteles, Píntaro y compañía, estuvo marcada por un acontecimiento climático trascendental que seguramente dibujó un paisaje diferente al que ellos encontraron, porque fue la caída de la antigua Grecia, la erupción generalizada de la República Romana en el mundo griego. Era inevitable, tal como se conducía Roma, logrando un dominio rápido y avasallador sobre toda su periferia cercana. En el Mediterráneo, la interacción e interferencia romana en los asuntos griegos comenzó con las ciudades-estado de Grecia, localizadas en la costa sur de la península itálica. En principio, resistieron a través de alianzas con Pirro de Epiro, derrotando a los romanos en algunas batallas, pero pronto sucumbieron ante la formidable máquina de guerra de Roma. Y tuvieron que subordinarse al nuevo factor de poder regional. Al finalizar la Primera Guerra Púnica, en el año 241 a.C., Roma había anexado Sicilia, con sus antiguamente poderosos ciudades-estado griegas, excepto Siracusa, así como Córcega y Cerdeña, arrebatando estas grandes islas mediterráneas a la República de Cartago. Terminada la Segunda Guerra Púnica, en el año 201 a.C., que enfrentó nuevamente a Roma y Cartago, las dos grandes potencias que dominaban el Mediterráneo. Los romanos habían conquistado Hispania y unificado Numidia. Con la Segunda Guerra de Macedonia, peleada entre los años 200 y 197 a.C., Roma reafirmó su influencia en los Balcanes.
frenando las aspiraciones expansionistas de Filipo V de Macedonia. El ascenso de Roma. Como la mayoría de los tratados de paz de la antigüedad, el de Flaminio, que puso fin a la Segunda Guerra de Macedonia, fue diseñado para aplastar al oponente derrotado. Los macedonios debieron pagar una enorme indemnización a la potencia vencedora. La flota de Filipo V pasó a manos de los romanos, y la indiscutible hegemonía de Roma hizo retroceder a la antiguamente poderosa Macedonia. De Filipo II y su hijo Alejandro a sus fronteras originales. De esta manera llegó a su fin la era de Macedonia. Como un actor relevante en el Mediterráneo, y en menos de 20 años, Roma había afianzado firmemente su influencia sobre Grecia, buscando reverdecer laureles. Perseo, hijo de Filipo V, provocó la Tercera Guerra Macedónica, que se saldó con otra victoria romana en el año 168 a.C. Así, Macedonia fue dividida en 4 repúblicas títeres de Roma, antes de ser convertida en una provincia romana. En el año 146 a.C., tras la victoria de Roma en la batalla de Corinto, la península griega, aunque no las islas, era un protectorado romano. Se impusieron nuevos tributos romanos, excepto en Esparta y Atenas, y todas las ciudades tuvieron que aceptar gobernantes locales, subordinados a los romanos. Batalla de Corinto. La batalla de Corinto, librada en el año 146 a.C., también conocida como Batalla de Leucapetra, se tradujo en una victoria decisiva de la República Romana sobre la ciudad-estado griega de Corinto y sus aliados de la Liga Aquea. El enfrentamiento marcó el final de la Guerra Aquea y el inicio de la dominación romana sobre Grecia. Los romanos venían como una fuerza arrolladora, actuando con rapidez desde semanas atrás, destruyendo al principal ejército aqueo en Escarfella y conquistando Beocia, para caer seguidamente sobre Corinto, a pesar de la marcha triunfal del ejército republicano romano, obteniendo fáciles victorias una tras otra. Los aqueos se negaron a rendirse y reunieron una última fuerza para defender Corinto, la capital de la Liga. En pocas horas de lucha, los aqueos, comandados por el general Andiaus de Megalópolis, quien murió combatiendo, fueron derrotados, muertos hechos prisioneros opuestos, en fuga por la fuerza romana, dirigida por el general Lucio Mumio.
Después los romanos entraron en la ciudad y le prendieron fuego por orden de Mumio. Corinto quedó totalmente destruida, con sus ciudadanos, hombres exterminados, y sus mujeres y niños esclavizados. Tras la victoria de Roma sobre la Liga Aquea, toda Grecia quedó subordinada a los romanos. A medida que nuestras historias se desvanecen en la calma de la noche, es hora de dejar que tus pensamientos se deslicen suavemente hacia el dulce abrazo del sueño. Agradecemos tu compañía en este momento de serenidad. Que tus sueños estén llenos de magia y tranquilidad. Hasta la próxima.